Bueno, bienvenidos a Sin Camino a Hollywood. Aquí vamos a empezar un podcast en el que vamos a compartir entre amigos y vamos a hablar de cine, que es una de nuestras grandes pasiones, tal vez, bueno, puede ser la más grande, ¿no? Tal vez. Sí, Más o menos, sin sí, duda. Más o puede menos, ¿no? ser. Bueno, para empezar, decidimos hablar alrededor de un director que, digamos que, bueno, yo diría personalmente, no sé si comparten los demás esa opinión. Generacionalmente yo diría que es muy importante para nosotros, ¿no? De cierta forma. Eh, y bueno, específicamente vamos a hablar de su primer libro, ¿no? O sea, Tarantino ha escrito, podríamos incluso llegar a decir que Tarantino es un escritor, ¿no? También, incluso al nivel o tal vez hasta más que un cineasta, ¿no? Eh, Vamos a hablar de Meditaciones de Cine, eh, el nuevo libro de Quentin Tarantino. Bueno, para empezar, bueno, yo menciono algunas cosas algunas meditaciones propias, ¿no? Mías, sobre las meditaciones de Tarantino, ¿no? Eh, bueno, yo leyéndolo, me hizo pensar mucho en la nueva ola francesa, porque este es como el tipo de cineasta que se formó muy específicamente en la cinefilia, ¿no? Uno podría decir, todos, de cierta manera, todos los cineastas, todos los directores se formaron en la cinefilia, pero yo pensaría que tal vez es el que más se formó en la cinefilia, ¿no? O sea, que nunca pasó por una escuela eh, y que, digamos, en su contexto a lo que más accedió fue a ir al cine, ¿no? De hecho, una cosa muy bonita del libro es que eh, relaciona mucho la experiencia de ir al cine con la experiencia propia de ver las películas, ¿no? Entonces, eso me sonó mucho a la novela francesa porque, eh, digamos, Godard, eh, Truffaut, también, digamos, de cierta forma surgieron de eso, ¿no? O sea, ahorita nosotros hablamos de Hitchcock o de Howard Hawks o incluso Jerry Lewis, y no eran lo que son ahorita, no los vemos como son ahorita antes de la novela francesa, ¿no? Porque estos cineastas de la novela francesa los pusieron, digamos, tal vez en la posición en la que están ahora, ¿no? En el lugar en el que están ahora. Tal vez Tarantino fue como en su generación, tal vez fue un cineasta solitario que tal vez no tuvo ese grupo como lo tuvieron los de la novela francesa. Y estos cineastas de los que habla en este libro no son precisamente los grandes cineastas más reconocidos ni las películas más reconocidas. Y yo diría que probablemente eso está muy chido, ¿no? Eso está padre, que estas películas sigan siendo como esas joyitas que están por ahí escondidas, ¿no? Sinceramente, yo he visto unas 2 o 3 de las que menciona ahí, pero me quedé con muchísimas ganas de ver todo. Bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a quienes vamos a estar aquí lo más posible. Eh, bueno, ahí está ¿Qué? Paulo Rique. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Paulo? Hola, buenas tardes, buenas noches. El Buenos días. terror, el terror de la Jardín Balbuena. Viviana Cohen. ¿Cómo Hola, estás, Viviana? hola, bien, bien. Bueno, Paco Amezcua. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, contento. Y Francisco Santos Burgoa, Hola. mejor conocido como Tix en los bajos mundos Bajos mundos del Bajos, cine. muy bajos. del cine y en las cantinas también. Bueno, eh, bueno, este es, digamos, como el punto de partida, pero me gustaría pues que platicáramos Tarantino, ¿no? ¿Quién es Tarantino, no? O para ustedes cómo lo perciben, ¿no? Sí, A Quentin Tarantino, bueno, yo diría que no es cualquier cineasta, ¿no? ¿Quién quiere intervenir? pues a mí me gustaría decir que en el momento en que lo descubrimos, o sea, por la edad que tenemos generacionalmente, es como un cineasta que es una vez rara, ¿no? O sea, es decir, que
en el momento en el que surge y de la forma en la cual aparece, él pertenece más a ese lado independiente, ¿no? Del cine que era muy emocionante de los años 90, como más cercano a Atom Egoyan que a otros directores. ¿Cómo se llama el de? Ay, bueno, en fin, no importa. Que su formación, su carrera, o sea, pertenecía como a ese lado del cine independiente, pero que logra colocarse en el mainstream, ¿no? O sea, es como, por eso menciono que es como una ave rara, tanto de formación, también de los temas, su forma del cine, pero que logra de pronto con esas dos películas que son Perros de Reserva y Pulp Fiction, de pronto volverse un fenómeno. O sea, entonces creo que es algo que a nosotros, que éramos unos adolescentes, unos chicuelos en ese momento, nos inspiró mucho, porque era querer ver esos temas, querer ver ese tipo de cine y que estuviera tan al alcance de la mano y la repercusión que tuvo en ese momento, ¿no? Que dentro del mainstream, que era como algo, pues, lo que estaba sucediendo como de forma muy normal, ¿no? O sea, fue muy refrescante ver la propuesta cinematográfica que tenía y creo que pertenece al origen del que viene, ¿no? De la cinefilia, de lo que mencionabas hace rato. Uh-huh. Ok, ¿quién más? Pues para mí, la primera vez que lo vi, que fue con Pulp Fiction, en uno de esos cines viejos, en donde había solo como un tipo de palomitas y no había celulares. Fue como las posibilidades narrativas que existen enfrente de mí con la voz de mi generación. O sea, nosotros somos la generación de MTV. Y entonces cuando llegamos a Quentin Tarantino, teníamos también ya toda esta narrativa del video, de los tiempos deshechos, de los antihéroes. Y creo que él logró meter muy bien eso, también a partir de cierta melancolía que giraba en torno a nosotros y que sigue girando. En mi punto de vista fue increíble como ver a John Travolta. Sí. Que estaba como completamente olvidado en ese momento, digo, con buenas razones por la cienciología y todas esas cosas, pero era genial como ver a este tipo que bailaba como desenfrenadamente en las películas de nuestros papás, como verlo como un asesino que encima tenía la posibilidad de hablar de cosas vacuas que uno hablaba con sus amigos. Sí. ¿No? O sea, creo que él metió en términos de guión cosas fascinantes que ya había explorado un poco Woody Allen, que era como la charla cotidiana, pero aquí era como a punto, antes de matar, o sea, esa es una secuencia que me acuerdo de Pulp Fiction, que es como antes de que fueran a matar, John Travolta le pregunta a Samuel L. Jackson sobre cómo le llaman a las Quarter Pounders en Europa, ¿no? En Europa, en Francia, ¿no? Y de pronto van, matan y de pronto tienen como esta hamburguesería en donde hay como una chica disfrazada de Marilyn Monroe y se ponen a bailar como de una forma increíblemente dramática. Y para mí fue como el cine es algo más que una película en blanco y negro de Godard. Si es buena, o una película llena de efectos especiales como de Steven Spielberg. Es como lo que cada quien quiere que sea, es como una narrativa que se adapta a las épocas. Uh-huh. Y creo que eso es lo que sigue vivo de Quentin Tarantino y que no ha muerto. O sea, es decir, yo escribo como puedo, no como quiero, uh-huh. Y como puedo está bien. Sí. Y eso me parece increíble porque para mí él es como el maestro. En realidad, o sea, tiene un montón de cosas que enseñarnos que no se permitían, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Sí, no, bueno, ahorita que estabas diciendo toda esta cuestión de lo de la generación en TV, yo sí ahorita me quedé como muy clavado en eso, porque realmente, bueno, no sé, yo la verdad, la experiencia que tuve con Tarantino sí fue como muy por el gusto por la música, ¿no? Sí. O sea, la manera en que elige los soundtracks, sí. O sea, de alguna manera, como en el momento en que yo estaba viviendo, o sea, como que sí conecté como de inmediato por el tipo de música que elegía, ¿no?
Y también como por el lado de la violencia, ¿no? O sea, de toda esta como crudeza, ¿no? Sí. Como para de alguna manera mostrar las cosas y al mismo tiempo, pues, o sea, como, pues de alguna manera como canalizarla hacia otro lado, pues por medio de la risa, ¿no? Sí. O sea, esta risa incómoda en el cine, o sea, que de repente surgía de que pues la gente estaba pues realmente pues, sintiéndose medio mal, Sí. o sea, y ante estas escenas, pero al mismo tiempo pues también había como un gran goce, pues creo que hace que pues este director pues sí, de alguna manera nos conecte pues con lo que pues en ese momento pues no era como tan bien visto, ¿no? O sea, y yo Totalmente. creo que sí, aquí menciona un poco toda esa cuestión como de o sea, como que empieza como hablando un poco de cómo él esta cinefilia pues la empezó a vivir a partir de sus padres, ¿no? Sí. O sea, y que empezó a ser como testigo, pues si realmente sin decisión de lo que era como el nuevo Hollywood. Entonces como que creo que eso está como bien chido, como pues también nosotros conectamos desde esa parte como contracultural, o sea, nosotros, ¿no? Que hacemos Absolutamente. esto, ¿no? No, además es como Son Claro. of the Preacher Man, que es esta canción que sale Sí. en cuántas carreteras a la playa no nos Mi abuela, acompañó. sí. O sea, que la ponías en un cassette y la seguía. Y entonces él tenía esta posibilidad de que su música se transmitiera a tu vida de una forma rarísima. Aunque no te gustara. Aunque no, pero la hacías tuya. Es un efecto parecido de una película bastante contemporánea que es Trainspotting. Es que ¿No? sí, sí, claro. Sí, son como de las películas emblemáticas de esos años 90, de los primeros años 90. Yo, no sé, pensaría como la trilogía de Los Tres Colores de Kieslowski, Sí, Trainspotting, totalmente. Pulp Fiction, ¿no? O sea, como las películas que eran... Y Natural Born Killer, que él Natural es Born el Killers, que que él es fue el guión de él, guionista, además. claro, así, Sí, sí, así sí. es. Que por cierto, yo la acabo de volver a ver justamente al calor de que nos íbamos a reunir para hablar del tema. Yo no había visto Natural Born Killers desde ese entonces porque me había cagado, ¿no? O sea, no, o sea, fue una película que yo dije, no, me parece como una mamada exacerbada y De hecho todo. al mismo Tarantino le cagó A él le sí, lo que sí, hizo exacto. Oliver Stone con el guión, ¿no? Sí, 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 que Tarantino vendió varios guiones para poder hacer su primer película, Perros de Reserva, ¿no? La de La Fuga, no, la de Tony Scott, ¿cómo se llama? La de... True Romance. True True Romance. Romance. True Romance, que creo que aquí la tradujeron como La Fuga, Natural Born Killers, y luego ya viene su debut de Perros de Reserva. No, primero filmó Perros de Reserva y después fue cuando logró vender los guiones Ah, ok. de Natural Born Killer y de True Romance. Es que Tuvo que además... acreditarse primero con Perros de Reserva. Ok, eso no lo sabía. Sí, sí. Y es que además los procesos de las películas es que vendes un guión y quizás se hacen 4 o 6 años y, o sea, hay una cuestión, una desproporción cronológica. Pero sí, o sea, creo que son como películas que nos marcaron mucho y que plantearon como narrativas nuevas en el cine que igual en la literatura ya estaban Sí. y que para mí es evidente cómo Tarantino no solo es un gran cinéfilo, sino un gran lector, ¿no? O sea, Sí. Faulkner, en fin, o sea, aquí en México... Y melómano. Sí, y melómano, o sea, el gusto por la música, ¿no? El amor por la música. O sea, por ejemplo, Amores Perros, que es del año 2000, o sea, llegó un poquito tarde a toda esta cuestión que era como muy vigente en los 90 de la deconstrucción del tiempo, ¿no? En fin, pues eso. Paco, ¿qué dices? Sí, pues bueno, yo igual que ustedes, siento que recuerdo perfectamente con quién y dónde vi cada una de sus películas. Sí. Él ¿No? tiene O sea, eso. Sí, Sí, sí. todas, así, cuando vi, por ejemplo, Pulp Fiction me tocó una sala repleta en la Cineteca Nacional, en el, pues eso, haber sido 94, 95, me acuerdo que salí alucinado platicando con mi novia, ¿no? Y lo mismo me pasó con Jackie Brown, ahí yo ya trabajaba en un cine y me tocó ver la prueba de la Qué película padre. en la noche, me acuerdo de todas, en qué momento, en dónde las vi y cuándo las vi, y pues sí es súper marcado.
También recuerdo perfectamente que todo el mundo tenía el CD, Sí. el CD de Pulp Pulp Fiction. Fiction. O sea, todos teníamos, o bueno, por lo menos lo habías oído alguna vez, que viene esta parte cuando habla Samuel Jackson y todas las canciones. Y Everybody todavía la sigo comes oyendo. a Robert. Y claro que ubico perfectamente en qué momento de la película sale esa canción, que fue algo Sí. que, bueno, inició Scorsese en los 60, Sí. a finales de los 60s, principios de los 70s, de poner música de moda dentro de las películas, pero bueno, Tarantino lo llevó a la 10ª potencia y ahora es imposible sacarte las canciones o la música que pone sus películas de las películas, o sea, viven juntas, ¿no? Y un tema que me gustaría tomar o hablar es sobre la venganza, ¿no? La venganza en Tarantino. Lo ocupa mucho, es una venganza muy catártica, muy desahoga. Yo pienso que es como algo muy americano, muy gringo, esto de hacerla así tan violenta, tan explícita y que le causa tanto placer al público de, pues eso, ver que mata a Hitler, ¿no? O ver que mata a la familia Manson, o ver que la novia logra su venganza. Y yo creo que mucho de esto se explica o lo entiendes a través del libro, porque en el libro, pues eso, le tocó una época muy interesante, padre, coyuntural en el Hollywood, en el cine hollywoodense o en el cine americano, porque muchas de las películas que veía no eran mainstream ni eran particularmente muy, muy exitosas, otras sí, o sea, veía de todo. Y pues que parte, o eso que ocurre en los 70s, pues tiene mucho que ver con la venganza o la satisfacción de conseguir que los personajes lograran redimirse en cierta manera. Entonces, pues fue su escuela y claro que la llevó a cabo perfectamente, pues unas décadas después. Y también es muy curioso, ya que estamos hablando de cuándo vimos a Tarantino y cómo lo vimos, la manera en la que nosotros nos tocó ver el cine, ¿no? En un cine viejo, Sí. en la Cineteca Nacional, pues no existían los cineplexes, ¿no? Los cineplexes llegaron a México en el 94, 95, eran las salas, yo iba al cine Pesime, que estaba ahí enfrente del Centro Coyoacán y pasaban, y que pasaban todas las películas que no podías ver en otros lados, era como mi cine, ¿no? Y me gustaba, y es muy curioso él cómo platica, que él recuerda también perfectamente cómo veía todos los programas dobles, porque todas las películas eran programas dobles para ellos. Claro. No era que pagara una película y vieras una película, sino era lo que ya no existe en México, pero que sí en algún momento existió, de la permanencia voluntaria. Yo me acuerdo que la primera vez que viví que tampoco era tan común, ¿no? Porque sí era como más de cines piojitos, yo vivía hacia el sur de la ciudad, entonces no había tanto cine piojito, pero en el Villacuapa sí me tocó ver la posibilidad de quedarte permanencia voluntaria, que era ver una película 2 o 3 veces. Sí, ¿no? claro. Si llegabas a la función de las 4, podías volver a ver la misma película varias veces, que era Drácula. Me acuerdo que vi Drácula de Coppola y dije, esto está padrísimo, me voy a quedar a volver a ver a Winona Ryder, ¿no? Sí, se puede quedar todo el día en el cine. Así de Me los siento 90s. Me siento Johnny Depp. Como si fuera Johnny Depp, pero... Sí, entonces sí. también tenían otra manera de ver el cine, o sea, eso de que hacían curadurías en su instinto y en su manera de verlo los dueños de los cines, o era, pues eso, entre la misma distribuidora o el mismo tema, pero esa posibilidad de ver 2 películas atascadas en el cine es algo que ya lo perdimos totalmente, o bueno, no es nada común por la manera en la que funciona el cine y que pagas tu boleto y que ahora inclusive ya tienes tu lugar asignado y en esa época pues te podías sentar donde Totalmente. quisieras. Sí. Me acuerdo de funciones antes que yo vi cuántas películas no vi sentado en el pasillo, ¿no? Y eso de protección civil y eso de cuidarse, o sea, no existía, ¿no? Ya las cosas sobrevendían No las salas de temblaba cine. tanto. Sobrevendían las salas de cine y valía, no importaba. Y yo yo como espectador me valía estar en el pasillo Sí. viendo sentado en una escalera viendo las películas. Pero- Nos habla de otra época y otra forma de ver cine. Pero hay que decir que Quentin Tarantino ha transitado bien el tiempo. Sí. A diferencia de muchos directores. Y tiene que ver con lo que estás diciendo de la historia. O sea, el día que me gustó Quentin Tarantino no fue necesariamente en Pulp Fiction, sino fue en esta secuencia de Jackie Brown, en donde se dan un beso como
ella y él que es como súper viejo, bueno, en esa época se me hacía... Al final, ¿no? Al final de la peli. Sí, y de pronto ella se va como en el coche y está la secuencia y él voltea a ver a la ventana. Y Es un entonces, romance, ¿no? Sí, porque yo siento que lo que es bueno y siempre va a ser bueno de Quentin Tarantino es que no tiene miedo como a cierto ridículo creativo. Sí. Que tiene muchísimos directores, o sea, es decir, si alguien se tiene... antisolemne, ¿no? Es antisolemne, si Sí. tienes que quitar un brazo y tienen que salir chorros de sangre, cosa que no pasa en la vida real, ¿no? Él lo hace. Claro. Y además es un statement, es como una parte de su poética. Llevar la violencia a ese lugar para que entiendas que no es la violencia, es su violencia. Claro. Y siempre ha tenido como esta parte profunda de apostarle a eso, a que los personajes puedan tener un buen tercer acto. O Sí. sea, se rediman, piensen, se laven. Y eso a mí me encanta de Tarantino. Te Claro. corté horrible. No, yo, no, un poco con lo que hablas y con lo que dice Paco también. El tema de la venganza es clave, ¿no? Y un poco en relación con lo que tú dices, yo pienso que hay mucho amor, ¿no? Mucho romance, o sea, no, tal vez no sea tan evidente, pero ahí está, muy de fondo, ¿no? O sea, la icónica escena esta de Travolta y Uma Thurman, o sea, yo siempre he pensado que eso es un cuento de hadas, ¿no? O sea, es el baile del príncipe y la princesa, ¿no? La cita y este güey la saca del castillo y, ¿no? O sea, no quiero hacer como una interpretación forzada, pero yo siento, güey, esto es el enamoramiento, o sea, tú lo estás viendo y te das cuenta que estos se gustan un chingo, ¿no? O sea, se encantan, pero saben que esto es un pinche amor imposible, ¿no? Sí. Entonces, siempre está de fondo eso que es como... que realmente es lo que le da la sustancia, ¿no? O sea, más allá de las referencias que él tiene de todo este cine de explotación y de... O sea, él en el libro habla de los greenhouse, ¿no? Las salas estas donde iba a ver, que era donde iban los negros, donde iban los latinos, donde iban los mexicanos, donde iba así. Y tal vez la diferencia sea que este güey le mete eso debajo. La escena que mencionas de Jackie Brown es padrísima, ¿no? O sea, lo de... Porque también es una historia de amor, ¿no? Es otra historia de amor, ¿no? Y si me apuras, Reservoir Dogs, Harvey Keitel y Tim Roth, es otra historia de amor, ¿no? Sí. En realidad es más amor, ¿no? Sí. O sea, yo me quedo mucho con no sé si también sea por lo generacional, pero me quedo mucho con su década de los 90, muy especialmente porque siento que está eso ahí de fondo. Y lo de la venganza, sí es, digamos, como... Yo siento que hay como una... O sea, por un lado siento que deja entrever como realmente en el fondo, tal vez suene extraño decirlo porque estamos hablando de Tarantino, pero para mí deja ver mucha bondad en el sentido de la, a veces hasta percibo como cierta candidez, ¿no? En estas fantasías históricas, ¿no? Sí. O sea, de que este güey voy a acribillarme a Hitler, ¿no? Voy a rescatar el negro esclavo, va a volverse un vaquero y va a explotar la casa de esclavismo, ¿no? Sharon Tate. Ajá, Sharon Tate, todo es como esta fantasía como muy de un niño conservado ahí, ¿no? Claro. Como diciendo, güey, me hubiera gustado que... Sí. Y bueno, el Once Upon a Time in Hollywood es mucho o sea, es como si le estuviera escribiendo una carta de amor a Sharon Tate, ¿no? O sea, es como si estuviera diciendo, cómo me duele, cómo lamento que te han matado, güey. Claro. De esa manera, ¿no? Sí. Entonces siento que en el fondo es un güey muy cariñoso. Ahora sí, bueno, eso sí, digamos que seguramente debe ser como debe ser un republicano amoroso, ¿no? Debe ser como un trumpista amoroso, no sé, algo así, ¿no? Pero es como esta frase de el cine es mejor que la vida, ¿no? Ajá. Sin duda, sí. ¿No? Sí, sin duda. Sin duda, sí. Y también lo que escribe Tarkovsky en Esculpir en el tiempo, que el cine le regresa al espectador lo que la vida le ha robado, ¿no? Absolutamente. O sea, de una forma quizá como muy básica, pero sí esta forma de revancha, ¿no? No de venganza, pero sí de revancha, de decir, bueno, en la vida pasaron una serie de cosas terribles, pero en el cine puedo componerlo, ¿no? Y creo que es Harold Pinter que escribe
pues quizás sí no sucedió, pero así me gusta recordarlo, ¿no? Y que a través de la memoria lindísimo. uno puede recomponerlo, ¿no? Es que así funciona la memoria realmente, ¿no? Así No, es. y la que historia funciona a través de coincidencias extrañas. Sí, O sea, lo que a mí me gusta de lo que hace es que lo hace con cierto romanticismo, Sí. hermoso, infantil, pero también lo hace con un profundo conocimiento de que la historia también pudo haber sido esa. O sea, si las cosas hubieran pasado de determinada manera, los resultados hubieran sido diferentes. O sea, te hace pensar en un hubiera del que la historia nunca se va a poder desentender. Sí. ¿No? O sea, yo alguna vez vi en algún lugar que decían, si Estados Unidos hubiera llegado como hacia la derecha Pearl Harbor, hubieran ganado los japoneses, y quién sabe cuál sería la historia de la Segunda Guerra Mundial a partir de eso. Claro. Y yo creo que él se basa un montón en ese tipo de cosas que son increíblemente profundas, ¿no? Totalmente. Y la venganza es el trato de Macbeth constante, pero ¿qué pasaría si la venganza cayera del lado de los buenos? De los que nosotros llamamos buenos. Venga, Claro. porque no es que haya, no sé. Sí, claro. Tix, ¿qué dices? No, eso es muy interesante. Me dejaron mudo. No, bueno, o sea, yo por ejemplo, a mí algo que me llama como mucho la atención de esto que están diciendo, de esta como inocencia, ¿no? De esta parte así como, pues al mismo tiempo como infantil. O sea, creo que es algo que va como muy acorde con la comedia de él, ¿no? O sea, y que es por lo que toma tantos riesgos. Sí. A mí algo que me parece como, que a lo mejor en ese momento creo que nunca ha sido de mis directores preferidos, pero en su momento como que disfrutaba que fuera como apolítico. Y por ejemplo, un poco, a lo mejor volviendo a lo de Asesinos por Naturaleza, cuando él dice que pues la detestó, ¿no? Así como Pablo. Ahora me gustó. ¿No? Ahora que la volví a ver, No me manches, yo encantó. me acuerdo que cuando la vi, o sea, yo cuando vi Asesinos por Naturaleza y después vi cosas de Tarantino, como que yo más bien, o sea, como que sí es que no manches, o sea, no podía como entender cómo Tarantino podía estar en contra de o sea, de lo que había hecho Stone, ¿no? O sea, como que yo mismo decía, no, pues es que, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, yo sí lo veía como un poco como un ser soberbio y sí también pues sí, como un niño enojado, ¿no? O Y sea, lo que le pasa a está muchos guionistas, ¿no? Que está esperando como 30 años como para que le devuelvan el guión y él hacer como Claro. su propia versión, ¿no? O sea, igual sí le queda chida, pero creo que la parte, esa parte como de la política es algo que se me hace como entre inquietante y al mismo tiempo fascinante, ¿no? Sí. O sea, que de repente dices, sí, bueno, no está como todo perfectamente situado, la música, de repente así como que, pues no sabes como que Estados Unidos te está construyendo, o sea, como que sí es como pues sí, un Tarantino Land, ¿no? Sí, O sea, totalmente. o sea, es como algo como muy, pues sí, como muy personal, ¿no? O sea, y de alguna manera pues es como realista, a lo mejor de repente en el tratamiento de los efectos y la sangre y cosas así, pero la manera en que traza a los personajes, eso yo creo que no. Ujú. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿no? Sí, Sí. creo que es como una... No ¿Es sé. virtud o es vicio? ¿Cómo? ¿Es virtud o es vicio? ¿No? Es interesante, Sí, ¿no? está bueno. Pues Sí, 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 la división es muy endeble, ¿no? O sea, entre el virtud y el vicio, ambos son excedidos, Claro, ¿no? claro. No, a mí, no, yo creo que... Yo decía que me quedaba mucho con su etapa de los 90. O sea, ahorita vi otra vez las películas y me pasó eso. No sé si tiene mucho que ver, por supuesto, el sesgo generacional, seguramente, ¿no? Justamente lo que mencionaba Paco de las memorias, de cómo relacionas tu vida con esas películas en específico. Pero a mí me gusta mucho cómo en esas, o sea, en Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown, me gusta mucho cómo, de cierta manera, me parece que ahí está cosiendo una cosa más particular, ¿no? Sí. Que lo quiso después, sin que esté mal, ¿no? O sea, claro, Jackie Brown es muy Black Exploitation y
Reservoir Dogs es los asaltos, ¿no? El crimen, el subgénero del thriller, ¿no? De Claro, los... tarde de perros, ¿no? O sea, de los asaltantes y bueno, pero siento que ahí está construyendo una cosa que yo siento que es más difícil definir esas pelis, ¿no? O sea, siento que es un poco más como una cosa en la que realmente lo siento más transparente hablando ahí, ¿no? No sé, bueno, un poco digo eso un poco para ponerla. Era transparente porque no tenía dinero. Sí, tal vez. Sí, Pero- es el pero- tema No, del fíjate, presupuesto. que Hateful Eight, que es de las más recientes que hizo, Sí. a mí me parece que ahí recupera un poco eso, probablemente porque es prácticamente solo esta locación y todo este pedo, ¿no? Y toda la situación, entonces como que le baja el presupuesto. Y yo no sé si esa reducción de recursos lo obliga un poco como a centrarse en esas viejas cosas que hacía antes, ¿no? Porque Kill Bill es un despliegue de cosas ¿no? Y bueno, esta última también, pero bueno, esa sí me gusta mucho. Es que yo personalmente pienso que hay como una primera etapa hasta antes de Kill Bill. Sí. O sea, que es como de todo lo que quiero decir, ¿no? Que es de cualquier artista, de cualquier cineasta, ¿no? O sea, todo lo que quiero decir, hasta Jackie Brown, luego viene Kill Bill como volumen 1, volumen 2, como unas películas bisagra, ¿no? Que es el amor y el homenaje al cine. Y luego viene la siguiente etapa, que es la etapa de, pues voy a demostrar que sigo siendo el rey, ¿no? O sea, que eso que me gané, debo de mantener mi prestigio. Entonces, toda esa primera etapa es como muy fresca, es muy sincera, es muy, si yo algún día hago una película, la haría así y así, y las hizo, ¿no? Después de terminar como ese proceso, esa etapa, viene el de, pues ahora me toca mantenerme como un autor, como un director importante. Y creo que después viene la etapa que a mí me parece que es con Eras una vez en Hollywood, ¿no? Pero creo que algo que pasa con Tarantino es que pasa como, por ejemplo, con Guillermo del Toro, es que son personas que nacen viejos, o sea, es decir, nacen ya con un expertise, ¿no? Nacen con una conciencia, como que soñaron su película todas las noches entre los 25 y los 35 años, entonces va a salir poca madre, ¿no? Va a salir muy bien la película, pero después le toca mantenerse, ¿no? En el ring, ¿no? O sea, mantener y medirse con otros pugilistas del mismo peso y seguir manteniendo el trofeo, ¿no? Pero sí, o sea, y otra cosa que quería comentar con respecto a lo que han mencionado, yo creo que Tarantino para nosotros es como muy cercano en cuanto a la experiencia como espectadores, ¿no? O sea, es decir, ahora el fenómeno de ir a ver cine en una sala es muy diferente, ¿no? O sea, es decir, la permanencia voluntaria, películas de segunda vuelta, tercera vuelta, ¿no? O sea, gente que se pasa todo el día en el cine, pues porque no tiene otra cosa que hacer y ven la misma película 2, 3 veces. Eso ya no existe, ¿no? Sí. Y también como ahora vivimos en la época de los monopolios, ¿no? Donde ves la misma película en todos los cines, ¿no? En todas las salas. Pero antes, por ejemplo, yo me acuerdo de que los cines eran propiedad de empresarios que tenían 1, 2 o 3 cines. Quizá había como telecines casa que tenían un poco más, ¿no? Pero que había una gran diversidad de películas, una gran diversidad de oferta cinematográfica, ¿no? O sea, por ejemplo, se veía cine europeo o asiático y no necesariamente películas de arte de Wong Kar-wai o no sé, o sea, sino eran películas comerciales hongkonesas, italianas. Y solo las podías ver en esos cines. En esos cines. Y a veces duraban 2 años en un Sí, cine. sí, o sea, exacto. cuenta que Naranja Mecánica o no sé cuál duró 2 años o más en cartelera. O sea, Sí. tenías así 2 años para ir a verla y no como ahora que
duran 4 o 5 semanas y ya está todo el mundo asombrado, ¿no? Exacto. Entonces, eso de ver películas italianas que las hacían pasar por norteamericanas como de Bud Spencer y Terence Hill, ¿no? De Juntos sin Dinamita y Dos Puños contra Río y todo eso. Eso le tocó a Tarantino en pleno, o sea, a nosotros nos tocó ya el final de eso, ¿no? Bueno, nos tocó la unión con la televisión, Sí. que en el caso de México era como la repetición constante de películas en las que te terminabas aprendiendo los diálogos. Sí. Y ¿no? dobladas. Y dobladas. Y sí. dobladas. Pero yo sí voy a defender un poco como al Tarantino contemporáneo, Sí. porque yo entiendo muy bien, o sea, a ver, nadie que se apellide Tarantino no va a ser famoso. O sea, en sí mismo hubo un momento en donde el personaje le ganó un poco a su Sí. narrativa, que creo que me recuerda un poco a lo que pasó con Tim Burton. Sí. Yo, justo en el caso de Tim Burton, sí diría, amo a los 90s y no me gustan los 2000s de Tim Burton, Total, pero sí. cuando veo Ed Wood, digo, Claro. Qué güey, maravilla. tenía todo este sistema de pensamiento y rareza que comparte Tarantino, pero yo creo que en el caso de Tarantino es como intentó, y yo creo que con mucho éxito, como hacer en el mainstream su sello personal. Sí. Que yo, por ejemplo, en Inglourious Bastard creo que funciona. O sea, tenemos como esta secuencia del strudel, que es una de las mejores que he visto. Tenemos como buenos personajes, o sea, buenos antihéroes, que uno los va siguiendo. Tenemos películas de 3 horas con un ritmo asombroso, con escenarios cambiados, con actuaciones increíbles. O sea, Once Upon a Time in Hollywood es muy buena. No, sí, sí. O sea, si uno, la escena de Leonardo DiCaprio llorando Sí. porque no es tan buen actor con una niñita, Porque es como, Batman le sigue pega. siendo No debió de haber increíblemente... cortado. ¿Eh? Tiene 2 cortes esa escena. Yo dije, está increíble. La hubiera aguantado en un solo plano y sería hermosa. Y la corta. hermosa. Pero yo sé, pero lo que digo es, él ha encontrado una cierta manera que es muy difícil en este momento, y nosotros lo sabemos, No, seguro. de mantener cierta vigencia Claro. en temas populares de los que todos nos seguimos preguntando cosas. Sí. O sea, creo que eso habla de que siempre ha sido y será un buen guionista. Sí, O sea, sin es un duda. gran realizador, Sí, sí, sí. pero los guiones de sus películas Sostienen siguen mucho. siendo consecuentes, Sí, sí, sí. aguantan. Sí. Y creo que eso es lo que lo distingue de los otros directores contemporáneos que tiene. Totalmente. O sea, porque en serio Tim Burton no envejeció bien. No. O sea, se repitió a sí mismo constantemente. Pero es que yo creo que la diferencia es que también Tim Burton pues no escribe sus historias. Es verdad. O sea, sí, es o sea, verdad, Tim es Burton verdad. nomás agarra, o sea, bueno, es muy bueno Sí. y claro que tiene una visión propia y tiene como Sí, ciertos sí, sí. temas que sí son como recurrentes. O sea, sí, si pensamos por ejemplo el gusto de Tim Burton por lo extraño, ¿no? O sea, como por la gente que está como marginada, o sea, como que sí tiene como ideas como muy claves que siguen como presentes. Pero pues es obvio que pues Tarantino, o sea, aunque no tenga aunque sea como de la misma generación, o sea, yo creo que parte de su talento, pues sí radica en que puede como abordar cualquier tema, ¿no? O sea, y siempre va a querer como entretener. Sí. O sea, sí piensa en un espectador que, Sí. ¿no? O sea, que tiene que disfrutar, ¿no? Y también al mismo tiempo, pues también eso no implica que no reflexione, ¿no? No, claro, claro. O sea, y creo como que tiene como estos dos puntos interesantes. Y ahorita como lo que tocaste también que me llama mucho la atención, ahorita como defendiéndolo y todo eso. Sí, así A mí, es. por ejemplo, ahorita me acaba la verdad sí me cayó muy bien, por ejemplo, que recientemente lo que les mandé de la noticia de que estuvo Ryan Reynolds, ¿no? en Playground, ¿no? Sí. Sí. Donde dice él que pues él no quiere no le interesa como hacer las películas para las plataformas, ¿no? Y creo que eso es todo Claro. una cuestión como súper interesante. Pues porque realmente ahorita como que el espectador pues está clavado como en ver como este cine como a pedacitos, ¿no? O sea, Sí. de ver como, ay, ahorita tengo un poco huevón. un poco de flojera, pues solo voy a ver 10 minutos, y luego voy a ver 40, ¿no? Y luego voy a ver pues 1 hora, y luego al siguiente día, pues no, como me llamó mi mamá, pues voy a ver otra vez como la hora, y pues ya completan la película, ¿no? Y por otra parte, pues son como, pues sí, o sea, no tienen como este goce, pues ¿no?
O sea, Sí. por entrar como de lleno pues a lo que es como entregarte una historia sin reserva, ¿no? Al fenómeno de O ver sea, cine, ¿no? Claro. Sí, o sea, un poco lo que dice Viviana. Eh, a mí me gustan sus más recientes pelis, o sea, el Once Upon a Time y Hateful Eight me gusta mucho, que es una película de la que no se habla tanto. El guión me parece perfecto. Western. Sí, ¿no? sí. Es Sí. un gran western. Más bien, bueno, o sea, no que sean malas, sino que sentí un poco más de distancia ahorita Sí. revisándolas con Kill Bill y Death Proof, tal vez sus 2000s, ¿no? Sí, sí. Un poco más de distancia sentí ahí, Sí. porque probablemente pasa lo que decía Pablo, de que justo en ese momento, después de las 3 que se aventó en los 90, estaba en la necesidad de Demostrar. y de insertarse en el mainstream, tal Sí. cual, ¿no? Entonces, probablemente ahí, digamos, siento, por ejemplo, en Kill Bill, yo siento que hay hay algo ahí que se hubiera podido explotar muchísimo más, o sea, la relación entre Uma Thurman y David Carradine. Sí. Siento que ahí había un chingo más de cosas que hacer, más que simplemente el final que está padre y esta teoría de Superman de David Carradine que también está padrísima, todo eso. Pero sí siento que pierde muchísimo tiempo, o sea, va a matar a la japonesa esta y se le viene un pinche ejército y ahí se avienta, o sea, dices, va, eso está chido, me divierto, ¿no? Claro. Como dices, me entretiene, todo eso. Pero me gustaría que le hubiera dedicado más tiempo a meterle a esa relación que es medio padre-hija, pero también pareja de estos güeyes. Eso, se me hace que había muchísimo de dónde explorarle, ¿no? Sí. Sí, Y absolutamente. Death Proof, por ejemplo, que también es una peli que es un poco de las que menos se toca. A mí me gusta, digamos, esta Me cosa gusta que es bastante, súper ¿no? que es súper falsa de, bueno, como si estuviéramos viendo el inflado, Sí. ¿no? Y bueno, y toda la textura de la peli. Sí, rayada, que le faltan pedazos. Eso me gusta, a mí me gusta. O sea, yo sé que es Es una... cochina, esa película cochina. Es una mentirita, sí, todo eso. Pero me encanta cuando esta vieja, no sé, bueno, la que le hace el baile a este güey, al Kurt Russell. El slap dance de Down in Mexico. Ajá, sí. O sea, esta vieja le está echando ojo desde que este güey aparece, ¿no? Y le atrae. Sí. O sea, le atrae y le tiene un miedo, pero brutal. Y me hubiera gustado que le hubiera metido más a eso, ¿no? Sí. En lugar de, o sea, hay un montón de plática y de ellas y todo, bueno, y todo es disfrutable, ¿no? Pero para mí es como inevitable relacionar esos 2000s con las otras, es que las Obvio. otras, o sea, la plática entre este güey, en Jackie Brown, bueno, el abogado este que él saca a la gente de la cárcel y esta, Pam Grier, que era una estrella de los Blaxploitation, ¿no? Al final, ¿no? O sea, ahí poco a poco ellos se empiezan a acercar porque de repente se encuentra que son dos güeyes que ni siquiera son criminales, sino pues trabajan con criminales, ¿no? Pero no es que sean criminales y de repente con el azote del pinche Samuel Jackson, Sí. ¿no? Sí. Con su coleta y de repente se encuentran, ¿no? De repente como esa situación crítica los hace encontrarse y me hubiera gustado que le metiera más a esas cosas, ¿no? Sí. Obviamente no quiere decir que yo no vea Kill Bill o Death Proof y pues me la No, pase pero también genial, es que pero es verdad que la leyenda de los 90s Sí. está como encarnada con Quentin Tarantino con varias cosas. O sea, el dude estaba en una especie de blockbuster, Sí. la clásica historia. Empezó a hacer el proyecto de Reservoir Dogs, lo sacó de que alguien dijo mal el título de una película de Godard. Lo sacó de ahí. Ok. Y empezó con $30,000 hasta que alguien lo descubrió y le metió $1,500,000. Y él hizo como esta cosa súper inteligente de rescatar actores icónicos de los 60s Ese es otro, que en los sí. 90s no se usaban. Y es como cualquier persona que estudie cine nunca va a olvidar la historia de esa película porque es básicamente el sueño americano de cualquiera puede hacerlo. Sí. Ahora, si a ese sueño le metes $500 millones o $1,000 millones, Sí, eso es es muy difícil conservar tus bases. Exacto.
O sea, y creo que no solo para él, en general. O sea, cambia completamente tu idea cerebral. Claro. Y lo único que yo digo es, él no se distanció tanto de ese primer Quentin como lo han hecho muchos otros directores a los que les pusieron 500 millones de dólares a su sueño. Claro. O sea, sigue siendo un cine de autor, reconocible, bien escrito, bien pensado. Eso es lo que creo yo. Pero, Sí. no sé. Sí, no, yo creo que ahí como hay varias circunstancias, o sea, coincido plenamente. Por ejemplo, de pronto conocer a Harvey Keitel, ¿no? Y que dice, yo le voy a meter a tu película. Esa fue la clave. Sí, y luego, y Sundance y todo eso. Pero creo que si no hay una base, ¿no? Una base artística, ¿no? O sea, me queda muy claro que Tarantino fue muy disciplinado, tuvo visión, escribía todo el tiempo, veía cine todo el tiempo, ¿no? O sea, eso es fundamental. Y algo que independientemente como de las exploraciones en cuanto a género dramático y cinematográfico que tiene Tarantino en sus películas, es su conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? O sea, lo que es muy rico es que uno dice, claro, o sea, yo humanamente sé de lo que está hablando, o sea, yo eso lo reconozco en mí o en gente que he conocido, ¿no? De los defectos del ser humano, y entonces, pues eso, o sea, el trabajo más todo ese trabajo obrero de explorar en la literatura, en el cine y en uno mismo, ¿no? De quiénes somos como personas, pues creo que dieron ese resultado, ¿no? O sea... No, porque además Quentin metió algo que ya traía Dostoyevsky, que es la posibilidad de darles a los personajes la posibilidad de ser contradictorios. Sí. Es decir, de decir una cosa y hacer otra cosa, y eso es algo completamente humano. O sea, en términos de guión es lo que hace los personajes más parecidos, porque nosotros somos súper contradictorios. Claro. ¿No? Eso que dices me parece... Paco, ¿qué dices? Sí, 3 cosas. Ay, sí. La primera, sí, habría que discutir, o Deposítenos. bueno, lanzo como la pregunta al aire, de qué tan bueno es, como, qué diferencias habría entre el Tarantino que es guionista y el Tarantino que es realizador, ¿no? Porque, bueno, donde ha ganado los premios, los 2 Óscares que tiene son por guiones originales, que es la de Django y que es la de Pulp Fiction. Los Globos de Oro que también tiene son por guiones originales por las mismas y por Eras una vez en Hollywood. Y el único premio grande que tiene, que también no es poca cosa, cualquiera lo querría, que es la Palma de Oro por Pulp Fiction, ¿no? Entonces, hacer esa diferencia entre el Tarantino guionista y el Tarantino realizador, que a mí el Tarantino realizador no me gusta tanto, porque tiene 2 cosas. Una, en las secuencias normales es demasiado ortodoxo, es máster con protecciones, que a mí se me hace de lo menos imaginativo, pero es muy común que use el máster con protecciones. Sí. Y la otra es las escenas espectaculares, hay decenas y horas en YouTube, de cómo copia toma por toma las cosas espectaculares, pero todos pero bueno, él mismo lo acepta, lo dice y todo, ¿no? Luego otro tema que de los que ustedes acaban de discutir, Steven Spielberg lo dice mucho, que él, gracias a, pues eso, esta diferencia entre los 90s y los 2000s y todo, que evidentemente, pues uno va madurando y los temas son diferentes, Claro. el tener hijos, familia, bueno, que Tarantino apenas acaba de tener 2 hijos y apenas se casó, Tiene etcétera, que- etcétera, pero la Está edad, chavo. los amigos, Está lo que chavo. vives en ese momento, Sí. pues hace diferente a Claro. las películas Tengo que haces esperanza. y pues eso, decía Steven Spielberg, nunca volverá a tener los huevos que tuve para hacer Duel, pero gracias a esos huevos y a todo lo que me equivoqué, maduré y fui capaz de hacer pues un Soldado Ryan, Seguro. ¿no? Y otra que también tiene mucho que ver con lo que dice Pablo es sobre el libro, ¿no? Que en el libro se ven varias cosas de Tarantino. Una, que es un súper ñoñazo, pero grueso. Total, sí. O sea, hacía fichas técnicas desde niño de la película que vio, los actores, y lo tenía guardado y se súper saca de onda de que de repente Brian De Palma no era tan cinéfilo, o sea, que de repente entró por el teatro y otras cosas, pero que no era un cinéfilo como él, ¿no? Pero este es un ñoñazo que se ha leído un montón de libros, que ha visto todas las películas del mundo, que ha oído todos los discos, pero bueno, en el libro cuenta que le gustaban más los 50s porque era lo que tenía acceso por el ambiente que tenía, pero, ajá,
Un geek, un ñoño. Geek, ¿no? Sí, un sí, friki. sí. Y Así como decirlo como de Big Bang Theory, ¿no? y algo que es muy bonito, que me hace eso, como meterte dentro del mundo de él, es que él, y lo cuenta en el libro, como después de ver las películas le encantaba hablar con adultos. Le encantaba primero hablar con su Sí. mamá y ver qué decía la mamá y el esposo. Después hay varios personajes que aparecen en su vida porque pues, básicamente el libro se trata desde la primera película que vio hasta inicios de los 80, que toda como su trayectoria desde que perdió la virginidad en todo tipo de sentidos dentro de una sala cinematográfica. Entonces estos personajes En el libro. alrededor y el platicar con ellos, pero lo que me encanta que se me hace muy entrañable, interesante, divertido, es que me pasa como cuando hablo con amigos que hacen cine o con guionistas, que habla justamente dentro de las películas, de esto que decía Paula, de la condición humana, de este tipo, esto no me parece lógico, esto sí es lógico, o por qué se vengó, o cuenta en momentos también, que yo no entendía cosas de sexo o cierto tipo de cosas, entonces volteaba y le preguntaba, o le tenía que preguntar a mi mamá que me explicara por qué esas cosas no las entendía, ¿no? Pero sí habla de personajes, sí habla de la condición humana, de entender al humano y cómo vemos a través de este laberinto de películas, cómo él entiende y comprende la visión humana, ¿no? Y también es interesante porque nos habla pues, de diferentes épocas que más o menos tenemos consciente, yo estoy medio perdido, es una gran manera de entrar al viejo Hollywood y al nuevo Hollywood, Sí. esa época de transición de los 70s que habla él. Pero pues eso habla primero de de cineastas como Hitchcock, que se armaron en el set, y de toda old school, ¿no? John Ford, John Huston, Howard Hawks, Billy Wilder, etcétera, etcétera. Después nos habla de estos directores, de toda esta camada que le llama, creo que Brad Boys. Sí. Brad Boyd. Bratz, como Ajá, los Bratz, ¿no? Ajá, que son estos jóvenes que estudiaron cine, que es la primera generación de gente que hace cine, pero que antes estudió cine, que serían los que después nos invadirían en los años 80, ¿no? Sí, que Scorsese, ajá, Coppola. Coppola, Ryan De Lucas, Palma, ¿no? Spielberg. Ryan De Palma dice que es su favorito, ¿no? Sí. De todos Sí. estos, ¿no? De hecho, tiene un diálogo con Brian De Palma. Sí. Genial. Y es como una clasesota de cine, pero también otra vez algo muy interesante que nosotros como gente que pues, escribe películas o estudia películas pues tiene que ver con el cine, que siempre nos importa y nos interesa. ¿Por qué está haciendo el personaje? ¿Por qué le importa esto? ¿Por qué se está vengando? ¿Cómo nos duele? ¿Cuál es la mejor manera en que yo muestro el dolor o qué sé yo, ¿no? Entonces, en 12 películas, que son las que principalmente, porque cada capítulo se trata más o menos de una época y de una película, entonces él nos vuelve a contar esa película, así que si no se han visto la película, no importa mucho porque él te cuenta básicamente la Tal película. cual, sí. Le deja un montón de cosas fuera para no spoilearte y hay un montón de cosas en las películas que no nos cuenta, pero sí puedes ver la película y entiendes esto de la condición humana y de cómo él pues crea las películas a través o a partir de personajes, ¿no? Lo cual no es tanto la situación, sino que permite que los personajes se desarrollen y a partir de ese desarrollo crea las películas. Sí, bueno, un poco tiene que ver con lo que tú decías de la disciplina. O sea, a veces escuchamos la palabra disciplina y suena muy cagante, ¿no? O sea, como, ay, güey, pues la disciplina, sí. Pero güey, pues obviamente esta no es disciplina. ¿No hay una O aplicación sea, esto para es- eso? realmente no es, o sea, o sea, por supuesto que tenía la disciplina necesaria, pero más que disciplina era, pues, güey. Amor. O sea, a este güey le encantaba hacer eso, ¿no? O sea, de hecho, esa es una de las cosas, y personalmente a mí, eso yo decía, yo quisiera estar en el mundo de este cabrón, ¿no? O sea, como decir, este mundo de el cine, o sea, y sobre todo de este disfrute impresionante. O sea, el último capítulo, puta, es una cosa, porque es prácticamente su maestro del cine, pero era un güey cualquiera, ¿no? Un negro que era el novio de la roommate de su mamá y no sé qué. Y entonces habla con un amor de eso que sí te conmueve, ¿no? Entonces, y bueno, y de cierta forma un poco yo lo relacioné con el tema del amor que mencionaba yo ahorita, ¿no? Entonces sí, era un freak, ¿no? O sea, era así, tal cual, era un enfermo del cine desde el comienzo. Una cosa que hizo clic desde que iba de niño al cine, que de repente es inexplicable, ¿no? O sea, es esta magia, pero él, cuando escribe las películas, no solamente habla de eso, sino, lo vi en tal cine,
¿no? Un poco como lo decía Sí. Paco ahorita, ¿no? La vi en tal cine. Y la gente en esta parte, cuando pasó esto, puta, se cagaba de la risa, ¿no? Claro. La gente cuando pasó esto, ahí sí, en Taxi Driver, ¿no? Entonces dicen, todo el mundo se cagaba, decía, este es un pendejo, ¿no? El Travis, ¿no? Entonces es como, pero llega este momento y entonces ahí la gente ya no se rió más, ¿no? Porque de repente entendió, güey, esto es en serio, ¿no? No era chiste, ¿no? Claro, claro. Entonces, me encanta cómo vincula todo eso, y eso tiene que ver mucho con lo que yo decía al comienzo de la novela francesa, que es estos güeyes que no solo son directores de cine, son guionistas, son cinéfilos, ahora también escriben sobre cine, ¿no? O sea, es todo este ejercicio, esa es una vida en el cine completamente, ¿no? Sí. Y bueno, un detalle padre era que decía Paco de las fichas técnicas, ¿no? Hacía sus Oscar, ¿no? Decía, ¿Quién era, no? no, decía, voy a hacer mi lista de las mejores películas de coches, de persecuciones de coches, güey. De este año, güey. O sea, decía, de 1972, esta es mi lista de películas de persecuciones de coches, ¿no? Ok. Sí. O sea, así era. Y, ese y un punto poco de- como en MTV también tenía así la mejor escena de Sí. no sé Ándale. qué, la mejor El mejor beso de- Ajá, ajá, también No, tenía sus pero cátedras. porque nos regaló algo que es importantísimo, que es la película no acaba cuando el director la acaba. O sea, cuando acaba la postproducción y la mandas. La película recién empieza. O sea, creo que esa es una de las como grietas que hay entre guionistas y directores, y que yo, como guionista, podría decir, los directores a veces no terminan de entender que lo que la gente va a salir cuando termina la película, de lo que va a hablar es de la historia. Y él entiende eso. O sea, entiende que la película es un acto que sigue vivo hasta que se deja de ver. Sí. Y entonces es lo que cada quien quiere que sea. Y creo que él ha entendido eso y también ha logrado como generar una serie de escenas icónicas que son muy difíciles de olvidar, y eso construye su propia narrativa. Le importa mucho que te acuerdes de la película. O sea, tiene esa relación con quien las ve que para mí sigue siendo fantástica. Bueno, yo ahí difiero un poquito. Bueno, A sí. ver, venga. Ay, Lo sí. de Sí, no, o sea, la historia, pero yo siento que también es que estamos en una tradición narrativa del cine total, ¿no? O sea, bueno, él llegó un poco generacionalmente, él llegó un poco digamos, como a sacudirla un poco, ¿no? Por lo menos en el mainstream, ¿no? Como a tocarla, ¿no? Pero justamente también, o sea, hay momentos, por supuesto, que están insertados en la peli, pero tú hablabas del Tarantino director, ¿no? Estoy de acuerdo que para nada es un gran director, pero, por ejemplo, muy especialmente los macros, los inserts, son increíbles, ¿no? O sea, hay un detalle interesante porque yo siento que tiene como una especie de fetichismo con las cosas, Sí. ¿no? O sea, llega este güey, el Brad Pitt, y pone el disco, ¿no? Y entonces tú ves Como a Thurman en Pulp Fiction poniendo Girl, You Be a Woman Exacto, Soon, sí. ¿no? No, eso, todos esos detalles, de lo que dejan entrever también, que tiene mucho que ver con la dirección, con la imagen, dejan mucho entrever Obsesión por el objeto, sí. el amor por eso, ¿no? Porque también, bueno, siento que obviamente hay mucha nostalgia, que en parte tiene mucho que ver, yo siento que es como inseparable la nostalgia y la melancolía, ¿no? Entonces, tiene mucho de eso, ¿no? O sea, checa cómo era la grabadora antes, ¿no? Checa cómo era la rocola antes, ¿no? Cómo funcionaba, cómo agarraba aquí esto. Cuando a mí me parece que ese es extraordinario, eso sí, como de pura dirección y en los macros. Cuando el John Travolta va a recoger a Uma Thurman y se mete la inyección, ¿no? Eso es espectacular, ¿no? O sea, y está hecho, tú lo ves en una Además pantalla es grande. súper pues, romántico por algún motivo rarísimo, porque está haciendo algo terrible. Ajá. Tipo, se está a punto de morir y le da así con la inyección. Y, Sí. y es increíble. Ah, eso es no, yo digo cuando va en Claro. cuando va en el coche Sí, convertible que va todo colocado, ¿no? y se mete la inyección mientras va manejando, ¿no? Claro. O sea, sí, va así. No, se la mete en el baño y después, pero vemos todo el detalle Sí. de... Y tiene unas cosas ahí como interesantes, como con las cosas tiene una obsesión muy... Bueno, y ni que hablar de, bueno, eso ya está
súper difundido en miles de TikToks y YouTube y todo eso, los pies, ¿no? Las mujeres, esta cosa. Sí, en particular la de Jackie Brown con los... Entonces, eso niños. me parece que no es cualquier cosa porque es como, eso deja entrever como Sí. cierto, un poco sí, la obsesión con el objeto, con los detalles, con esas cosas. Sí dejan ver, yo siento mucha nostalgia, mucha melancolía. Bueno, en Once Upon a Time in Hollywood es todo porque a toda hora está sonando la radio, ¿no? A toda hora entran a algún lugar y están puestos los programas de televisión que veía él, ¿no? Y todos esos detalles, digamos, dejan mucho entrever. Este güey es... Yo vuelvo con esa idea que suena loca, o sea, yo no sé, ¿no? Pero para alguien que habla de Tarantino, de que este güey es bueno, ¿no? O sea, yo siento que tiene su corazoncito ahí en medio de toda esa... Pero sí, o sea, es como... Y bueno, en el libro es como si fuera otra película, ¿no? Porque No, vuelve claro. y describe las cosas otra vez, los coches, ¿no? Sí, También es sorprendente cómo está como súper, tiene unas cosas como súper conmovedoras, ¿no? Sí. O sea, sí te cambia totalmente la imagen de quién Sí. es. O sea, como que sí está como escrito de una manera como muy o sea, hay momentos muy graciosos, ¿no? Pero también por otra parte tiene como toda esta cuestión como de que pues sí es como es como un homenaje al cine, ¿no? Sí. O sea, Y y a mí me gusta, por ejemplo, eso que decía, bueno, fuiste tú que dijo, de la música, ¿no? Que decía, hay una parte que dice, a mí me gustaban el rock el rock and roll, ¿no? El de los 50, ¿no? Y el soul de los 70. Los 60, Jimi Hendrix no, los Beatles no, tal cosa no. Y entonces iba así descartando, no te va a gustar que de los 80 dijo que le cagaban, ¿no? Pero, y se me hizo extraño porque, que le caga Pink Floyd. no, yo creo que sí, Seguramente. Seguro, O sea, yo por creo que ejemplo, sí. en Érase una vez en Hollywood solo está una canción de los Stones, que es como lo más mainstream Sí. que... ¿Sí te imaginas a Tarantino diciendo, digo, Pink Floyd está sobrevalorado? Yo creo Sí, que seguro, no sin duda. le gusta. Yo creo que no le gusta. Pero decía que me gusta cómo menciona esas cosas sin ninguna solemnidad, ¿no? Claro. O sea, como Sí. decir, no, es que claro que le gusta Elvis, ¿no? Pero entonces también es capaz de, incluso de eso que le gusta, es capaz de decir, pero el güey era una mierda tal cosa, ¿no? El pinche coronel y no sé qué. Y de ese mundo es capaz también de despotricar. Incluso en las películas que selecciona ahí, pues seguramente son películas que le encantan, pero es capaz también de decir, me encanta, pero aquí en el guión la cagaron. En el casting la cagaron. Debieron haber hecho, esta actriz era mejor para esto, ¿no? Y aparte se nota que hizo una investigación por ahí con contactos de decir cómo fue la historia para Para que castear quedara y tal, para ¿no? todas esas cosas, ¿no? Sí, inclusive en un momento juega y dice, what if, ¿qué hubiera pasado si Brian De Palma hubiera Sí. dirigido Taxi Taxi Driver? Driver, sí. Porque primero se la ofreció Paul Schrader a Brian De Palma, él en ese momento quería hacer algo muy comercial y entonces decide no hacerla, entonces le presenta a Scorsese Schrader y estos dos hacen la mancuerna de, güey, Sí. Exacto. de aquí soy y yo quiero hacer Taxi Driver, pero pues es chistoso el ejercicio que hace de cómo hubiera hecho, quién hubiera sido el actor, cómo hubiera terminado, porque en ese momento estaba como candidateado Jeff Bridges para ser de Travis. Sí. Claro. Pero es que yo creo que, o sea, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta de Quentin Tarantino es que no le tiene miedo a las referencias. Sí. Y eso es muy de nuestra generación. O sea, es decir, somos quien somos por lo que vimos, por lo que estudiamos, por lo que aprendimos. Sí. Y a mí me encanta eso, porque tiene una relación directa con Martin Scorsese, pero toda esta parte del western spaghetti, que yo nunca he visto ninguna porque, no sé, siento que no va a funcionar. Sí va a funcionar. Eso es algo que diría Tarantino. No, él diría así sobre otras cosas, ¿no? Diría, güey, nunca he visto una pinche película de superhéroes o algo. Seguro lo diría. No sí, sé, ¿no? pero creo que él logra un buen balance Sí. entre lo que él quiere, lo que él admira y su voz. O sea, Claro. ese es un tema Eso está ahorita. padre, El sí. tema de la voz narrativa que tiene él y la voz de dirección que tiene él es súper interesante y, En medio de estamos tanta lejos de referencia, eso. ¿no? O sea, uno lo ve con melancolía porque ahorita no hay
esa fijación que había en los 90s por el cine de autor, Ujú. que ahorita se disolvió un poquito. Sí, sí, ¿No? totalmente. Como que está más bien como tibio, ¿no? Exacto, o sea, exacto. es como, o sea, como que no es tan genérico. radical, ¿no? Porque es como de, Ajá. bueno, a lo mejor sí puede haber como gente que sí lo quiere hacer, pero también por otra parte dicen, bueno, pero pues voy a hacer ahorita otra cosa y no importa, ¿no? O sea, en cambio Tarantino pues sí tenía como esa cuestión de, no, pues yo quiero como, pues tenía como intereses como muy genuinos, ¿no? Totalmente. O sea, como que pues tiene, si ves las películas, pues sí, por ejemplo, lo que, ahorita hace rato que dijeron, por ejemplo, lo de Death Proof, ¿no? A lo mejor, pues sí, a lo mejor no es como su mejor película, pero es una película que, pues de alguna manera como que toca, pues un tema como muy, pues muy curioso y que yo creo que nadie como le había como prestado como mucha atención, pues de lo que implica como que de repente, pues, querer ser actor y pues ser un doble, ¿no? Sí, claro. O sea, y pues hasta el tratamiento que es como, pues es como una película donde sí se nota como toda esta como influencia técnica, ¿no? Sí. O sea, Sí. pues de justamente de hacer como referencia a este cine que pues él vio, ¿no? Que no era como un cine cuidado, ni era un cine bonito en ningún sentido, ¿no? Claro. O sea, pero cuando ves Death Proof, o sea, cómo está como, esta parte como sucia, ¿no? Sí. Pues sí lo puedes gozar si sabes como un poquito de esas referencias, ¿no? Claro. A mí la verdad sí me gustó mucho esa película, no sé, ¿no? O sea, Sí, totalmente. o sea, sí, la he visto como 3 veces, ¿no? O sea, y sé que no es de lo mejor, o sea, pero como que sí me gustaba como eso, ¿no? El hecho de que fuera como... A mí me parece las películas en cuanto a fotografía, en cuanto a dirección de arte, quizá de las más bonitas de Tarantino. O sea, es decir, este anhelo de reproducir como el cine de bajo presupuesto de esa época, me parece de un esfuerzo artesanal muy Sí. fuerte, ¿no? O sea, me parece de un cuidado, de una filigrana, hermosa. O sea, me parece, o sea, no es la película que me gusta más en cuanto a historia, pero sí me parece como una película muy valiosa de él. Hasta la ¿no? elección de Kurt Russell, ¿no? Sí, O sea, que es un claro, actor, sí, es un claro. actor así que dices tú, pues, Sí, es sí. así como... Es Pero otro además, rescatado, ¿no? además él Sí. logra una especie de multiuniverso en donde Sí. cada uno de sus personajes podría salir en cualquiera de sus otras películas, por raro que sea. O sea, podrían coexistir sus personajes. Está en WhatsAppón, ¿no? Exacto, Sí. sale hace una vez en Hollywood, Era el director de dobles, ¿no? que sale, creo Sí. que comparte el mismo apellido que el personaje de Death Proof, ¿no? Sí, sí. Sí. Era el Stoneman, ¿qué? Stoneman algo, ¿no? Ah, no me acuerdo, pero sí, O sea, él se es el mismo hacía apellido. llamar antes como el Stoneman tal, ¿no? O sea, Sí, no era su exacto. nombre como tal, sino con... Ahora, yo les hago una pregunta fuerte. Ay, sí, a la mesa. ¿Creen que ya hizo su obra maestra? Yo creo que... A ver. Yo creo que sí. ¿Cuál es? ¿Pulp Fiction? ¿O Érase una vez en Hollywood. tú crees que esa es la obra maestra? Para mí sí, a menos que haga otra cosa ¿Más brutal? más brutal, pero me parece a mí, por ejemplo, durante mucho tiempo mi película favorita de él fue Pulp Fiction, ¿no? Y después yo no me encantó tanto toda esa etapa de Django, de Bastardos sin Gloria, o sea, me gustan las películas, ¿no? Pero me parecía que de pronto, por un lado, algo que le pasa como a muchos directores es volverse esclavo de su estilo, de su- repetirse, ¿no? O sea, y a mí lo que me parece que Érase una vez en Hollywood es como su película de mayor libertad, ¿no? Su película menos tarantinesca, ¿no? O sea, es una película en la cual de pronto juega con contar con muy pocos recursos, o sea, es decir, en un asalto a un banco, una sobredosis, mataron a alguien accidentalmente y hay que ocultar el cadáver y limpiar el coche, o sea, aquí no está pasando nada, o sea, no está pasando nada. Y está pasando todo en el interior de los personajes, ¿no? A mí me parece que es algo diferente de él, ¿no? O sea, por ejemplo... O sea, de post-noventas. Pues sí, no, claro. Y a mí, por ejemplo, si yo recuerdo como mi experiencia de ir al cine y verla, me pasa con Pulp Fiction, que la vi en el cine de las Américas con intermedio
de Para por fumar. medio y que ya yo en esos dos ya fumaba y fui a fumar. Sí, exacto. 3,000 era como que 3,000 los adultos butacas. fumaban. Sí, 3,000 sí, butacas. un pinche cine enorme. Y ahora me pasa con Érase una vez en Hollywood, que la vi en una sala chiquita de Portal Centro, no sé dónde diablos, porque estaba muy caliente de verla así, de verla ya, ¿no? Y luego compro boletos para la Cineteca porque la iban a pasar en 35 milímetros. Y dije, no sé qué día, uno de esos 2 días no voy a poder ir, entonces compro 2. Fui a las 2 funciones. Luego la vi en IMAX. Y luego ya no me acuerdo, la vi porque la volvieron a poner en los Oscars. O sea, Es la obra maestra. para mí sí, mí Sí. sí. O sea, y creo que es la película que está más desprovista de como de algún artificio, ¿no? Que no tengo nada en contra de los artificios, de los efectos dramáticos o lo que sea. Para mí es la película que yo creo que en la cual él es su maestría, pues, o sea, es decir, donde mira al ser humano desprovisto de armas, de venganza, claro, o sea, al final el clímax es muy tarantinesco y la familia Manson y todo eso, ¿no? Pero creo que después de toda esa violencia que sucede después del clímax, simplemente ven, vamos a echarnos un trago, Sharon Tate está viva, se despide de su amigo, o sea, creo que todo el 98% de la película está apostando por la sencillez y por la desnudez del ser humano, de un cabrón que dice yo ya no sirvo para esto, otro que no tiene nada, que vive en un remolque y tiene una perra y con eso es feliz, ¿no? O sea, una mujer ilusionada porque está embarazada, que va al cine y dice soy yo, véanme, soy yo, ¿no? O sea, es decir, la apuesta por la sencillez, ¿no? No, y la referencia a Manson, Sí. o sea, que es tan elegante, tan bien plantada, o sea, cuando las chicas se cruzan la calle y Sí. el personaje de Brad Pitt las ve, y, o sea, yo creo que es brutal, pero ¿tú coincides o no coincides? ¿No la ha hecho todavía? ¿O? Yo digo que no lo he hecho todavía. Que es un hablador. Clint Eastwood tiene 92 o 93 años y sigue dirigiendo. ¿No? O sea, quién sabe. Muy mala. O sea, ¿tú no crees que va a parar todavía? Yo diría que ojalá que no. O sea, eso es lo que me gustaría pensar. Que sí, va a ser esta. Pero no tiene O sea, una obra maestra todavía. Pues, Sí. No sé. o sea, a mí yo creo que la que podría encumbrar por el momento es Pulp Fiction. Ok. O sea, por cómo la hizo y todo lo que nos recuerda, por la iconografía, por la vida. O sea, yo creo que en 20 años vamos a seguir pensando mucho en Pulp Fiction y poco en Once Upon a Time in Hollywood. Eso pienso yo. Aquí está el debate. ¿No? Y además le fue Debate. súper mal en taquilla, que tampoco es ¿A eso Once Upon a importante. Time? Súper mal, o sea, ¿sí? no recuperaron ni nada. A mí, sí, a mí también Pulp Fiction, yo también voto por Pulp Fiction. Sí, 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 o yo, sea, yo, se consagró en los 90s y punto. yo soy muy, sí, pero no, aparte de eso, para mí Pulp Fiction sí es una película muy importante, ¿no? Sí. O sea, sí pienso que digamos, se habla de una serie de temas muy extensa, ¿no? Y me parece que los personajes están muy redondos, ¿no? O sea, bueno, hablamos mucho de John Travolta y Mia Farrow, pero el de Bruce Willis también es muy bueno, ¿no? O sea, de Uma Thurman, pero Sí, sí, Bruce Mia Farrow, no sé por qué. Sasha Montenegro. No, Mia Farrow está en... Mia Farrow no. ¿En Jackie Brown? No. No, hay una no sale. Farrow, pero es la Bridget hija. Fonda, ¿no? Ah, es Henry Fonda. Bridget Fonda. Bridget Fonda. Sí. ¿Cómo se hace? No, pero Mia Farrow no. Así de... Sí, no, Se metió Woody Allen. No, pero, o sea, a mí me encanta de las películas, o sea, en los últimos 5 años, de las mejores que he visto sí es Once Upon a Time. O sea, sí pienso que es una gran película, porque también, eso es muy interesante, cómo varios directores de esa generación están coincidiendo en hacer este tipo de pelis, ¿no? O sea, está la de Paul Roma. Thomas Anderson, Roma. Bardo. La de Paul Thomas Anderson. Sí, la de pizza, licorice. Pizza, o como se Richard pronuncia. Linklater tiene una animación Sí. que se llama Apolo 10 y medio, creo que es.
que es otra vez este tema La vida del director. de la nostalgia, pero yo siento como o sea, no sé. Bueno, y si visión de la Babylon vida. es como Babylon. es como Dark Twisted, Sí, Once pero Upon sí, a Time sí, in bueno, Hollywood. sí, bueno, que Chazelle está en otra, pero yo a veces hasta siento, últimamente en el cine en general, hay una sensación medio apocalíptica, o sea, como... En el mundo. No, pero en los cineastas, o sea, si te pones a ver más a fondo, es como esta cosa, güey, esto ya no va a volver, esto se va a acabar, y es como, eso dispara mundo. la nostalgia, ¿no? Sí, claro. Especialmente, ¿no? Eso me llama, pero yo sí me quedo con Pulp Fiction porque... Es que Pulp Fiction te afecta. O sea, acabas de ver Pulp Fiction y algo te pasa adentro Total, muy, sí. muy fuerte Sí, y la sí, puedes sí. volver a ver en tu cabeza. Si te sientas afuera en la sillita, Sí, sí, sí. puedes volver a verla y a repetirla Sí. y a embonarla. Que- Y Once Upon a Time in Hollywood es muy buena película, pero a mí no me afectó. A mí sí, Debate. a mí sí me... Me hizo A mí es una... Me hizo mierda. A mí no todas, a mí no todas Cinco las veces en de, el no cine. todas las de Tarantino me llegan, gustan? pero esas dos sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Pablo me encanta, digamos, siento que es una película que tiene mucho de experimental, o sea, en el sentido de el diseño de sonido, el diseño de producción, eso me parece que es bastante, porque es una de estas pelis que es una experiencia, o sea, es inmersiva, ¿no? O sea, te pones ahí, tú estás en Los Ángeles del final de los 60 y ahí estás, ¿no? Sí. Y que de repente hablen de el Batman de los 60 ¿no? Entonces, eso me gusta mucho tal vez por una cosa que yo también soy muy así, ¿no? Como de que me gusten eso, ¿no? Pero Pulp Fiction sí siento que es una peli Monumental. monumental. Perfecta. Pero más que monumental es como el desenlace de las historias, o sea, de estas historias que se cruzan, me gusta mucho y tiene mucho esta herencia del outsider gringa, ¿no? Que era también los del nuevo Hollywood e incluso los cowboys de los westerns, ¿no? O sea, ahí menciona mucho en el libro al Searchers, ¿no? El Centauro del Desierto, la de John Ford. Sí. Y es ese espíritu mucho en Pulp Fiction, ¿no? O sea, como... Sin el racismo. Sí, que es mucho esta cosa de... Son estos güeyes que lo pierden prácticamente todo, ¿no? O sea, el Bruce Willis acaba su carrera, ¿no? Seguramente lo van a estar buscando porque mató a alguien, ¿no? Y se va con su chava y ya, ¿no? Hasta el Samuel L. Jackson en esa peli es como el discurso que le da a este güey cuando Sí, lo de Ezequiel. O sea, entonces es como que le dice, ya, ¿no? O sea, esta sensación como melancólica es como el Kung Fu, ¿no? El de la serie de Kung Fu o el Bill Bixby en Batman, ¿no? En Hulk, ¿no? Es el güey que va por la carretera y así termina el Centauro, el Searchers, ¿no? O sea, es este güey solitario que no tiene nada y lo que tiene normalmente es a otro, ¿no? Si acaso a otro, ¿no? Sí. Pero a veces ni eso, ¿no? A veces es como, voy a emprender o sea, ya está el camino y esto se acabó, ¿no? Entonces, eso, yo digo que a la edad que uno la vio, es como te cae el 20 que dices, güey, esto, un día vamos a quedar solos, ¿no? O sea, un día esto a fuerza. Por más de que tengas muchos amigos o o familia y muy cercana, todo eso va a haber un día que vaya, ¿no? Entonces eso me llama. Y bueno, y siento que yo mencionaría como extra, bueno, yo elijo a Pulp Fiction, pero Reservoir Dogs se me parece una super peli. Sí. Y un poco vuelvo a la relación de Harvey Keitel y Tim Roth. Son estos pinches asesinos que de repente quieren ser les sale el corazoncito en la situación más inesperada del mundo, ¿no? O sea, este güey cree en él, ¿no? El Harvey Keitel cree en él, ¿no? O sea, Claro. Lo defiende. lo defiende y cree en él, ¿no? Y el otro sabe que está traicionándolo de cierta manera y eso le duele, No le le duele. claro, pero no le va a decir porque si no. No le puede decir porque, pero
pero son estos maleantes que de repente se enamoran. Es la verdad, ¿no? O sea, finalmente es lo que pasa, ¿no? Y bueno, está también, no hemos hablado de la escena de Michael Madsen bailando ahí en la que le raja la oreja, ¿no? Esa es otra de los grandes momentos de sus Tarantino, grandes ¿no? momentos. Claro. ¿Tú? Oh, Yo también pienso yo sí coincido un poco con Paco de que yo siento que sí es un poco hablador. O sea, yo creo que, o sea, bueno, sí es como parte de ya me voy, ¿no? Y otra vez, no. O sea, no te vayas, no te vayas. ¿no? Y así, ¿no? O sea, no sé, creo que, por una parte, yo creo que sería como muy extraño que renunciara realmente a hacer cine si pensamos en un director como Clint Eastwood o Woody Allen y demás, ¿no? O Fellini. O un Fellini. Pues yo creo que la pasión le va a ganar y que yo creo que pues no tiene todavía su obra maestra. O sea, bueno, más bien no podríamos decir que tiene una obra maestra. A mí me gusta mucho también Pulp Fiction, considero que puede ser a lo mejor pues lo que a nosotros pues generacionalmente como conectamos más. Y pues sí, o sea, no creo que Es que el poder, No, o sea, el sé. poder contar una historia, el transmitir un sueño, el estar en un set, o sea, no renuncias faltándote O 20 puede ser, tacos. Pero o yo la creo otra que se va a ir por ahí, o se lo va a que ir puede por ahí por pasar la es que a lo mejor, escritura. o si renuncia, pues va a ser novelista. Yo creo que se va a ir por ahí. ¿No? Y luego va a hacer sus películas. O sea, una vez que sea novelista. tiene momentos Proust Sí. en sus películas, o sea, de la experiencia del tiempo, y yo creo que... No, o sea, de hecho, yo creo que lees el libro y te sientes un poco en una película suya, ¿no? totalmente, O sea, pero está lleno de sin tener referencias y que... este güey haciendo los mismos chistes. Sin tener que pedir permisos platicando para cosas. filmar. O sea, es decir, Más barato, la ¿no? ventaja de la literatura que no tienes que... Más barato, sí. Totalmente. No, yo la verdad es que siempre voy a defender Jackie Brown. Me gusta cuando los directores van pequeños. O sea, es como este caso de una historia sencilla de David Lynch, que por algún motivo Sí, la amo. sí, Me gusta sí. como esa idea de no tener tanto tu sello. Y creo que él va a trabajar hacia un cine cada vez más personal. Tenía que hacer Once Upon a Time in Hollywood. Claro. Como nació para hacerla. Claro. Nació para que estuvieran Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Y Brad Pitt le partiera la madre a Bruce Lee. Sí, claro. Esas son sus fantasías infantiles. ¿no? Claro, Están bien o sea, él chidas, ¿no? nació para ese Son muy momento en el tan que Brad Pitt chingón. está sin camisa en la antena y, Bueno, o sea, eso sí lo recuerdas bien, ¿no? Sí, o sea, obvio, yo de aquí a Japón, de 90s. Pero lo que quiero decir es como, preferencia. creo que no ha hecho su obra que lo Cumbre. encumbre, pero creo que Jackie Brown se acerca mucho al cine que a mí me gusta. Qué Como chingón. a las historias pequeñas que transcurren y que no necesitas tener tanta sangre explícita para que sea increíblemente violenta, brutal. Para mí es una de las mejores actuaciones de Robert De Niro. Sí. No Creo me- que la última, ¿no? Pues la última, fíjate. O sea, sí. yo la verdad no he visto ninguna película de Robert De Niro. No, Que de a mí Irishman, sí. muy- Irishman, increíble. La de- Totalmente, la de- sí, la sí, de- sí. Y ahora viene una Pero es con, que se con hace Scorsese. como Robert De Niro echándose un Robert De Niro, ¿no? No, Sí. los dos, Robert Frost, que es Sí. el abogado está súper bien, ¿no? No, y ella Y Pam Grier. sí. en sí misma es un personaje genial. Sí. El nombre de la película es genial. Transcurre muy bien entre los 90s y los 2000s. Siento que es la película en la que menos Es él, que pero- más se sale, digamos, o sea, Sí. si dijeras cuál película parece menos de Tarantino, es Jackie Brown. Sí. Yo pensaría, ¿no? Pero yo la he visto 1000 veces. Pero es muy- sí, yo también me y encanta pienso eso. que esa es una de estas películas en las que cada escena tiene algo que decirte Hay un visualmente. proyecto frustrado con Elmore Leonard, porque creo que Elmore Leonard y él escribieron un guión. Ah, sí. Ujú. O sea, Elmore Leonard, que es el que hizo la novela de Jackie Brown, o sea, Tarantino ahí tiene un proyecto frustrado con él. Yo creo que se viene Por eso como cosa. lo va a hacer. Pero- Y seguramente va a ser Asesinos por Naturaleza. otra vez. Y además ha cantado 20 años que la tercera de Kill Bill y ya dice Juan Sebastián que ya spoileó otra, ¿no? Sí, o sea, en resumen, no queremos que se vaya. Queremos que esto apenas empieza. Sí. Bueno, la que viene es supuestamente de un crítico de cine que me imagino que va a hablar de películas como nunca, ¿no? Parece que es como un director de cine porno, un crítico de cine porno de los 70, ¿no? Imagínate lo que va a ser eso. Maravilla. De Tarantino. Maravilla. Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, ahí está Quentin Tarantino, ¿no?
Ojalá, yo estoy de acuerdo con Paco, que ojalá no, la próxima no va a ser la última, ¿no? Porque más allá de que nos gusten más unas cosas o menos otras, sí le tenemos como un lugarcito especial, ¿no? Claro. Sí, A Tarantino, ¿no? Bueno, pues nos vemos la próxima. Así vamos a estar, ¿no? Platicando de cine, que es lo que nos gusta. ¿Va? cualquier recomendación que nos den nos va a encantar. Comentarios. Chao.